Andrés, cuando quieras. Ya estamos inmortalizados. Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid. Y como sé que hay algunas personas que es la primera vez que están aquí, pues voy a entretenerme un poquito más. Los demás ya lo saben dónde estamos y cómo es esta casa. El Centro Asturiano de Madrid es la entidad regional más antigua de cuantas hay españolas en el mundo. Esta entidad, este Centro Asturiano, que no Casa de Asturias como dicen muchos, y digo esto porque en Madrid hay dos establecimientos de hostelería que se llaman Casas de Asturias. Si alguien se sube en un taxi y dice llévenme a la Casa de Asturias, pues igual la lleva a la Guindavera o por ahí. Esto es Centro Asturiano. Y cumplió 144 años el día 2 de octubre pasado. O sea que ya es más viejo que yo, es decir. Bien, es una entidad que es antigua, muy antigua, pero no vieja. Y digo no vieja porque de eso se encargan las juntas directivas sucesivas, de mantener una actividad permanente. Aquí es raro el día que este salón está vacío, muy raro. Intentamos que sábados y domingos quede libre, pero ni así lo conseguimos. Hay sábados y domingos que, bueno, porque el ponente tiene interés que sea domingo, por la razón que sea, pues bien, de acuerdo, venimos. Y naturalmente aquí se dan actos de todo tipo, solo actos interesantes e importantes. El de hoy es uno de ellos. Hoy tenemos aquí a dos miembros de la ponencia, como son, bueno, primero vamos a decir que es una conferencia sobre los cronistas oficiales, una gran figura para la historia local, en recuerdo de don José Antonio Fidalgo Sánchez, de Colunga, y don Domingo Quijada González, de Navalmoral de la Mata. Y bueno, por ponentes están don Juan Francisco Rivero, el doctor Juan Francisco Rivero Domínguez, periodista especialista en viajes y cronista oficial de Rozas y de Hinojal del Campo en Cáceres. Y el diseñador y el que nos convoca aquí es don Santos Ortega Marcos, economista investigador, socio del Centro Asturiano de Madrid, donde estamos, y de la Asociación de Amigos del Concejo de Colunga. Naturalmente, Santos nos regala de vez en cuando alguna actividad muy interesante porque es un gran investigador. El hecho que lo ponga ahí no es baladí, no es broma. Es un gran investigador y trabaja mucho lo que va a presentar aquí. Entonces, es un hombre que tiene las puertas abiertas siempre que quieras, Santos, siempre que quieras. Ya lo sabes muy bien, no hace falta que te lo diga yo hoy aquí. Pero vamos, es así. Él tiene muy garantizado el sitio. Y bueno, naturalmente, lo que vale la pena es oírles a ellos. Va a haber un vídeo, ¿verdad? Va a haber un vídeo aquí. ¿Se va a poner? Aquí no. Vamos a poner PowerPoint. PowerPoint. Todo. Bien, pues de acuerdo. Entonces, en tus manos dejo la palabra y el micrófono. Ahí tienes micrófono, que lo puedes utilizar. Y yo me voy a bajar para hacer un poco de sitio allá abajo. Gracias. Pues muchas gracias. Andrés, sabes que me identifiqué desde que me jubilé, me identifiqué con esta casa. Los de Madrid somos de aquí, pero somos de un montón de sitios más. Entonces yo, para mí, mi tradición, el 75% de mis orígenes eran asturianos. Y aunque realmente yo he nacido en Madrid, pues siempre me he sentido de Asturias. Pero no solo de Asturias, porque parte de mi familia
pues fue a parar a un sitio en la Marmoral de la Mata y a Cáceres. Entonces tenemos la suerte, hoy, a pesar del día tan malo y de luchando contra toda la adversidad, nos ha venido gente maravillosa de Cáceres que nos va a iluminar. Así que yo haré la glosa de dos grandes amigos, a los cuales pues han fallecido y les tengo un cariño especial, porque yo aquí no sería nadie sin ellos. Ellos fueron los que a mí me ayudaron y gracias a ellos yo pues aproveché a seguir un camino que está siendo un camino precioso en mi jubilación. Así que ahora pues vamos a dejar la presentación, porque para mí los cronistas es una figura importantísima. Es decir, ahora que se habla tanto de la memoria histórica, yo creo que la gran memoria de España está en manos de los cronistas oficiales. Entonces fue una figura a la que yo me agarré, nada más darme cuenta que tenía que yo soy economista y más del sector energético y tal, están otros sectores. Pero cuando me jubilé, ya hace 15 años, o me jubilaron, pues yo dije, hay que aprovechar los que saben. Pues hay que agarrarse a donde está la materia. Y yo me agarré a los cronistas oficiales, concretamente a estos dos que vamos a glosar hoy, y a uno más, Francisco Perea, que es de la zona de Jaén, de Villalompardo, donde también me han invitado y me han ayudado mucho. Así que ya hecho este preámbulo, me vais a permitir que presente al que va a iniciar y nos va a contar quiénes son y para qué sirven y qué nos aportan los cronistas oficiales. Bueno, pues tenemos aquí a un gran amigo. Yo le conocí en el homenaje a Domingo Quijada hace, me parece, el año 23, hace unos 3 años, 2 años y pico. Y estando en el homenaje a Domingo Quijada, pues le conocía a él. Yo me presenté como paracaidista. Realmente, aquí está su viuda de Domingo, que está aquí, Pilar, una encantadora también profesora y ya gran amiga. Y yo llegué allí y entonces me encantó escuchar y ver en Montehermoso pues las palabras que dabas en ese momento, Francisco. Así que voy a hacer un poco una glosa de él, porque se merece. Tu currículum es mucho mejor que el mío, con lo cual voy a presumir un poco de un buen amigo. Francisco es natural de Hinojal, nació en el año 53, es doctor en turismo por la Universidad Antonio Nebrija, hizo una tesis sobre el turismo cultural de la raya luso-extremeña. También es licenciado en Ciencias de la Información, rama de periodismo de la primera promoción, no de cualquiera, en la Universidad Complutense de Madrid, entre el año 71 y el 76. Directivo de Escala Internacional en Madrid y España. Es una asociación muy famosa, como lo sabéis muchos de los de aquí, que sé que sois del mundo del turismo, de profesionales del turismo. Luego es presidente fundador de la Asociación de Periodistas de Turismo de Extremadura. También ha sido académico fundador de la Academia Europea de Periodismo Turístico. También de la Academia Iberoamericana de Escritores y Periodistas, que sé que hay gente aquí que le interesa eso mucho. Y luego de la Asociación de Profesionales del Turismo, miembro fundador del World Travel and Media Guild, que tiene su sede en Estados Unidos, y luego como cronista oficial, lógicamente con este gran currículum, pues fue nombrado cronista oficial de Brozas y de Hinojal del Campo, que era su pueblo natal. Es un pueblo pequeñito, pero con una historia que te caes, no Hinojal. Entonces, miembro de la Junta Rectora de los Cronistas de Madrid, miembro de la Junta Directiva de la Universidad Libre de Infantes, de la Academia de Gastronomía de Extremadura, y una cosa que me encanta, que es caballero del Real Monasterio de Yuste. Yo tuve alguna relación con alguno de allí. Entonces, esto es un poco un breve resumen, porque si seguimos ya damos la conferencia solo para él. Así que le cedo la palabra, voy a poner su presentación y tiene la palabra, Francisco. Muchas gracias. Gracias por estar aquí lo primero. Antes de nada, buenas tardes. Evidentemente quería ponerme la medalla de los cronistas oficiales. Yo no sé si con el año, pero hace ya muchísimos años que es un servidor cronista de la Villa de las Brozas, en la provincia de Cáceres. Tal vez no le suene, pero lo diré a lo largo del tiempo, por adelante. Allí vivió Antonio de Nebrija con toda su familia. Antonio de Nebrija, creo que lo conocen ustedes, porque allí escribió parte de la gramática castellana. Y antes había nacido un señor importantísimo en la historia, no solamente de España, sino del mundo, Nicolás de Obando, que sustituyó ni más ni menos a Cristóbal Colón en América. Y al morir aquí en Alcalá de Henares,
en Antonio Nebrija, al año siguiente nació en Brozas otro de los grandes gramáticos, el brocense. Pero bueno, eso lo vamos a contar. Me siento muy orgulloso de ser cronista de Brozas. Sí, adelante, por favor. La primera que decir es esa frase tan bonita que tiene la RAECO, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, en su página web. La primera ley de la historia es no decir nada falso y no temer confesar la verdad. Es el fundamento básico del cronista. Los cronistas oficiales son personas que aman la cultura de sus pueblos y ciudades, y en ocasiones provincias, porque hay cronistas provinciales, o comunidades autónomas, y cuyo cargo es honorífico, vitalicio y gratuito. Por decirlo de una manera, me cuesta trabajo, tiempo y dinero. ¿Se entiende, verdad? Es elegido por cada ayuntamiento, muchas veces por unanimidad. Fue mi caso. PP, Partido Popular; PSOE, Partido Socialista; Izquierda Unida. Es decir, que me llevaba con todos muy bien. Y dan a conocer, son profesionales que aman a esas localidades, y dan a conocer su historia, patrimonio, gastronomía, actos singulares y costumbres, y el cronista tiene el título de Ilustrísimo Señor. Y en plan broma yo digo siempre que no soy Ilustrísimo Señor, soy Visilmo. Visilmo es vis-ilmo. Sin duda alguna, el aspirante a cronista debe acreditar una formación humorística sólida, publicaciones previas sobre la localidad y un reconocido prestigio o vinculación con el municipio. La RAECO. Los cronistas oficiales, bueno, he puesto eso, pero no me hablar ustedes porque pongo, eso es Perú. Los cronistas oficiales estamos integrados en RAECO, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, que agrupa unos 300 miembros de toda España, celebrando un congreso anual en una ciudad española. El último fue en La Granja, en Segovia, al que no pude asistir por encontrarme en viaje profesional por Perú. Ahí lo tienen ustedes, visitando Lima, Cuzco y Machu Picchu. Y asistir al Congreso Mundial del SCAL, la asociación internacional implantada desde 1934, nació en París y aquí en Madrid en 1953, y que agrupa a los altos profesionales del sector turístico, de cuya entidad tengo el honor de ser presidente de honor del SCAL de Madrid, fundado, como he dicho, en 1953, y uno de cuyos profesionales fue ese señor, Perico Chicote, presidente del SCAL España en el bienio 2024-2025, servidor y fundador y vicepresidente de SCAL Europa, que la fundamos en Venecia. Pero volvamos a los cronistas, estamos hablando del SCAL. En este campo he tenido el honor de organizar 2 congresos nacionales. Uno el que se ve ahí, en 1996 en Cáceres. Estamos en las escaleras del Ayuntamiento de Cáceres. Todos sus asistentes, cronistas de toda España, con acompañantes. En Cáceres y Portugal, porque ya que estamos ahí en la raya, hay que visitar otro país. Y fuimos precisamente a un pueblo cercano y falamos portugués. 3 años después de haber sido elegido cronista de la villa de Caceña de Brozas, fui elegido en 1993, lugar donde naciera Nicolás d'Obando, el primer gobernador en las Indias Occidentales y sustituto de Cristóbal Colón en América. Allí vio el gramático Antonio Nebrija con toda su familia y escribió parte de la gramática castellana, publicada en Salamanca en 1492. Y al año de morir, a los 78 años, Nebrija en Alcalá de Henares, en 1522, nació al año siguiente, en 1523, en Brozas, otro ilustre gramático, Francisco Sánchez de las Brozas. Por cierto, una vez me invitaron a mi pueblo. ¿Saben por qué? Porque quise cambiar el nombre. El nombre actual es Brozas. Y yo dije que no, que es Las Brozas. No decimos vasos, decimos los vasos. Y para más Inri tuve como profesor de gramática en mi carrera de periodismo al que fue director de la Real Academia Española. Le hice un homenaje en el año 90 al brocense, y ahí en Brozas le pregunté: don Manuel Alvar, oiga, ¿este pueblo es Brozas o Las Brozas? Me dijo: hijo, sin duda alguna Las Brozas. Bueno, pues me quitaron. Bien, entonces Francisco Sánchez de las Brozas, ahí tienen Nicolás d'Obando, que ese cuadro lo pintó uno del pueblo, Clemandía, con ideas mías. La ventana que se ve es la del propio Palacio de Nicolás d'Obando en Santo Domingo, desde dentro. Un paisaje
típicamente caribeño. Según Cristóbal de las Casas, Nicolás de Obando era pelirrojo. Y esa estatua que hay pequeñita, del mundo típico de las tribus de allá, bueno, pues la hice en la fotografía en el año 1922 en el pabellón de República Dominicana. Y con todos esos elementos y algunos más se pintó ese cuadro que está en el Ayuntamiento de Brozas. Gramática castellana, tenemos ahí al famoso Antonio Nebrija. Y aquí tenemos el Brocense. En mi pueblo detrás está la famosa iglesia de Santa María, que es monumento nacional, la cual es tan grande que la llamamos la Catedralina. Y ahí en esa estatua están enterradas mías 500 pesetas. Cuando yo era jovencito entregué para ayudar a la estatua, no, a la construcción de la estatua. Y el proyecto Brocense, cuyas teorías gramaticales fueron estudiadas en toda Europa en el siglo XVIII. Y actualmente por el filósofo y gramático norteamericano Noam Chomsky. El segundo, que organizó en la ciudad de Cáceres en 2013, tengo una nota muy simpática, la organizé y me fui, porque había que bautizar a mi nieta, y entre el congreso y mi nieta me vine aquí a Madrid. No salía en la mañana de Cáceres y lo vi a las 12 de la noche, pero pasé todo el día en Madrid bautizando a mi nieta, mucho más importante que el congreso de los cronistas. Otros compañeros fueron los promotores del de Badajoz en el año 2000 y recientemente en Mérida en 2024. ¿Y por qué pongo ahí un obispo? Porque voy a hablar de mi pueblo. Porque yo tengo 2 pueblos, mucha honra, donde me nacieron, aquí, y de donde soy. Me nacieron en Hinojal y soy de Brozas. Pues ahora vamos con Hinojal, también soy cronista. También soy cronista de mi pueblo natal, Hinojal, en la comarca de los 4 lugares, al norte de la ciudad de Cáceres. Hinojal nació este señor, un primo hermano de mi abuelo paterno, don Feliciano Rocha Pizarro. Mi abuelo era José Rivero Pizarro, las mamás eran hermanas, que fue obispo auxiliar del cardenal don Pedro Segura y primado de Toledo, y terminó su vida en 1945 como obispo titular de Plasencia. En Hinojal también nació este señor, Gerardo Jaime Núñez Clemente, 1887-1966. El brazo derecho del historiador Claudio Sánchez Albornoz y su director general del Archivo Histórico Nacional, con sede en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Conocido a un nieto suyo que es de mi quinta, en el año 53. Los crónicos oficiales, como ya dije, estamos asociados en el ámbito nacional a RAECO, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, cuyo presidente de honor es el rey, que organiza congresos y asesora a las administraciones. De hecho, tenemos firmado un convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias, colaborando en su revista. El actual presidente de RAECO es el cronista oficial de Leganés, Juan Antonio Alonso Resalt. Según sus estatutos, la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales se declara independiente de cualquier organización social o política y confesión religiosa. Desde esta autonomía buscará la colaboración con las administraciones y otras entidades públicas o privadas a los efectos de cumplir sus propios fines. La Asociación Nacional, la que estuve varios años en la Junta Directiva, tiene varios fines, entre ellos procurar que las corporaciones locales custodien en la debida forma sus archivos y particularmente los expedientes y demás documentos de interés histórico. Defender los valores históricos, artísticos, urbanísticos, lingüísticos, literarios, paisajísticos y humanos dentro de la esfera de sus competencias. Promover la realización de investigaciones, estudios y trabajos e instar a su publicación. Asesorar e informar a las autoridades y organismos de las administraciones que lo soliciten en cuestiones de historia, arte, heráldica, vexilología, tradiciones, urbanismo, lingüística, literatura, ecología y otras. Velar por la consideración y el prestigio de los cronistas sociales e instar el reconocimiento de la importante función que realizan, así como por la defensa de los intereses propios de la asociación y de sus miembros. Por cierto, aquí entre nosotros tenemos más de un cronista. La Acroex. Eso dice el presidente de Acroex, Francesc Gómez. Ser cronista es contar nuestro pasado, dar fe del presente y ayudar a construir nuestro futuro. ¿Y qué es Acroex? La Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura. Y esto dice la Asociación Española de Cronistas Oficiales de Extremadura en su página web, entidad que la he vivido desde sus comienzos por ser uno de sus promotores. Tras la existencia de la Real Asociación Española de Cronistas Oficiales, se habían ido constituyendo en distintas autonomías del territorio nacional algunas asociaciones
que bajo sus propios realizaban actividades y establecían una relación más cercana a los cronistas de esos territorios. De hecho, en Madrid tenemos la Asociación de Cronistas Oficiales de Madrid. Así que al hilo de esa realidad ya se había hablado en el distinto congreso de la RAECO en la conveniencia de poner en marcha en Extremadura tal asociación extremeña. Heredera de esa idea fue la reunión que tuvo lugar en Cuatro de Yuste, que un servidor tengo el honor de haber promovido el 16 de enero de 2010, donde con vocación fundadora se reunió un grupo de cronistas extremeños aprovechando para rendir un merecido homenaje a Valentín Soria Sánchez, era un sacerdote y también cronista oficial de Jandilla de Reza. Con este motivo asistieron los siguientes compañeros, y leo textualmente lo que dice la Croix: Soledad López Lago, Francisco Rivero, un servidor, Alejandro García Galán, Domingo Quijada, José Antonio Ramos, de Trujillo, Francisco Croce, fallecido de Zafra, Eusebio Castaña, Alberto González, de Badajoz, Lorenzo Corcovado, Andrés Oyola, Rafael Caso, Hilario Jiménez, de Montánchez, Valentín Soria, de Jardín Vera, y Luis Garraín, justificando su inexistencia a otro. En aquella reunión se acordó que la siguiente reunión se celebraría el 24 de abril de 2010 en la localidad cacereña de Brozas, por la invitación expresa del cronista Francisco Rivero, que actuó de anfitrión. En esta ocasión acudieron los siguientes cronistas: María del Carmen Rodríguez Pulgar, Andrés Oyola, Rafael Caso, Alberto González, Francisco Croce, Alejandro García, Domingo Quijada, Francisco Zarandieta, Eusebio Castaño, Luis Garraín y un servidor, Francisco Rivero. La referida comisión gestora quedó compuesta por Francisco Rivero como presidente, Alberto González fue nombrado vicepresidente, Andrés Oyola actuaría de secretario y como vocal Francisco Zarandieta del pueblo del Río, no me acuerdo ahora. Bien, de Badajoz. Se acordó también que una próxima reunión se revisaría el proyecto del borrador de los estatutos sociales. Y yo quiero ser muy breve. Ahí tenemos una de las reuniones de la CROES. ¿En dónde? En Mérida, en el Teatro Romano, perdón, en el Teatro no, en el Museo de Arte Romano de la Teatro Romano. Y ahora, muy brevemente, hay que hacer un homenaje a estos dos grandes personajes que tenemos aquí. José Antonio Fidalgo Sánchez, cronista oficial de Colunga y autor de unos 100 libros sobre la gastronomía asturiana. Y Domingo Quijada González, considerado el gran referente de la historiografía local, en Navalmoral de la Mata, ejerció el cargo durante décadas con una labor incansable de divulgación. Fundador de los coloquios, yo participaba en esos coloquios con una película de un señor también que nació en mi pueblo, Casimiro Hortas, que escribían para él Carlos Aminches, Pedro Muñoz Seca. Mi pueblo tiene 1.700 habitantes actualmente, tenía 5.000. Hay como 100 hijos ilustres. Ahora estoy escribiendo una cosa de misioneros, pero una vez yo estaba en Bogotá, paseando en Bogotá, en Plaza Mayor, digo, ¿qué tiene que ver esto con mi pueblo? Ya ni me acordaba. Un antiguo arzobispo de Bogotá hace mi pueblo. Y en este señor, Domingo Quijada López, hay que hacer un homenaje tan permanente, y entonces la Biblioteca Municipal de Navalmoral lleva su nombre y tiene crónicas morales. Y ahora tiene la palabra mi buen amigo Santos Ortega, que ha conocido a estos dos grandes hombres. Muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué puedo decir sino agradecer muchísimo, primero su presencia aquí, porque a mí me arropa mucho, porque yo realmente no estoy a nivel de lo que son los cronistas, ¿no? En el sentido que realmente soy un neófito. Lo que he tenido es realmente el apoyo de los cronistas para poder hacer un poco mis trabajos. Entonces, eso para mí ha sido súper importante, es decir, que lo que soy realmente es un admirador de los cronistas, es decir, yo soy un usuario de su trabajo. Con lo cual, lo primero, mi agradecimiento hacia ellos, porque ya digo que lo que nos han aportado, creo que incluso tenemos alguno aquí, me han chivado un poquito de San Sebastián de los Reyes, creo que también, bienvenido. Bienvenido. Entonces quiero decir con ello que para mí han sido un soporte fantástico. Entonces, a todos los que quieran, ahora hay mucha búsqueda de nuestros antepasados y andamos por ahí un poco como perdidos. Entonces yo siempre les digo a la gente, tenéis los cronistas, el cronista es el que más te va a ayudar.
Entonces yo cuando me encontré en esa tesitura, bien, yo había hablado de muchas cosas, de energía y tal, donde creía que era un especialista, hasta que me di cuenta que había un apagón, con lo cual vi que no era tan especialista. Pero bueno, tenemos la cura de humildad de economistas en muchas cosas, pero en esto fue algo maravilloso. De repente vi la luz abierta hacia conocer lo que mi familia había supuesto en un contexto. Es decir, yo sabía cosas de mi familia, pero no el contexto en Navalmoral o en Colunga. Y esta gente es la que a mí me propició este tema. El primero fue José Antonio Fidalgo Sánchez. Vamos a ver, os voy a hacer una breve referencia porque son personajes de una maravillosa biografía, de esas biografías que ya empiezan a no existir. Entonces, José Antonio pues nació en Colunga y tuvo su marco. Fijaros, él nació pues hijo de madre soltera y va realmente a tener una vida muy azarosa, pero veremos cómo se va a enmendar. Fue algo maravilloso. Entonces el marco de su vida, he puesto primero el marco porque vais a entenderlo. Entonces él nace allí, su madre va a morir enseguida a los 40 días y va a quedarse en manos de una tía sirvienta. Estamos hablando del doloroso año 39, recién prácticamente con la guerra civil humeando todavía los fusiles, y va a encontrarse allí. Y va a haber una familia en Colunga, una familia que lo pongo primero ese marco porque él va a vivir en esta familia, es como su útero social, su útero local en Colunga. Y esta familia de Luis Montoto Cobian, un señor que nació en el 36 y murió en el 32, y que va a ser un prócer, era abogado, y él va a hacer dinero, va a ser un hombre que va a hacer mucho dinero, pero el dinero lo va a destinar ¿a qué? Lo va a destinar a la educación de los niños de Colunga, y va a crear con los hermanos, va a crear los hermanos de la doctrina cristiana, los famosos baberos en 1908, 1909, y va a crear también una iglesia parroquial, es decir, un hombre de profundas raíces católicas, pero a su vez con una gran dimensión social. Entonces le va a proporcionar en ese pueblo, a esa gente, digamos, un marco fantástico. Y ahí va Fidalgo, va a nacer ahí, va a criarse con esta gente. Este señor, Montoto, va a tener un hijo que al final lo asesinaron, desgraciadamente, en la guerra civil, en el Frente Popular, simplemente porque era religioso y porque era de derechas. Bueno, esas son las desgracias que hubo en la guerra civil en un lado o en otro. En este caso, pues le tocó en la parte de Asturias del Centro Popular. Y va a tener, fijaros, ese edificio maravilloso que veis ahí, que sigue existiendo, que es las escuelas cristianas de Colunga, donde junto con su esposa va a dedicarse a la educación de niños. Entre esos niños tengo varios parientes, o pudiera estar en su momento pues alguno de mis antepasados. A su vez, esta familia, un poco más tarde, al finalizar la guerra, van a empezar a transformar esta institución que habían creado los hermanos en un colegio público que veremos que es donde se va a formar. Y cuando veamos luego a Domingo Gizada vamos a ver el parecido de dos personajes, ¿no? Cómo ese contraste y cómo los cronistas, a base de agarrarse a esa historia, nos van a proporcionar una gran posibilidad. Esto todavía sigue existiendo, como os decía, y en ese marco ahí tenéis al hijo del Montoto, que van a crear su esposa, también una gran prócer de allí de Colunga, va a crear con la Unión Social Católica de Colunga, van a crear una asociación, fijaros, algo pionero. Estamos hablando ya de los años 20, en el año 27, y van a crear algo que todavía existe, que es unas residencias para la gente mayor, que la gente mayor pues quedaban en situaciones, entonces no había previsión social ni había nada. Entonces ellos van a crear una posibilidad con digamos, creando luego lo que ha sido la Fundación Montoto y aportar su capital para ayudar a la gente mayor que tuvieran un retiro adecuado. Es decir, que son unos precursores de lo que son las residencias de mayores y todas esas cosas. Entonces, entre esas señoras, sabéis que esto lo fundan en el 27, en 1927, esas señoras hay 3 o 4 parientes mías, vamos, Belarmina Luege, entre otras, y Sara González. Bueno, él se va a crear, nace allí en el 39, como os he dicho, de madre soltera, y se va a encontrar huérfano a los 40 días, imaginaos el panorama. A su vez tenía una tía Palmira que era sirvienta en esta residencia de los Montoto, la Unión Social Católica de Colunga, que se llamaba El Asilo, y va a criarse con ellos. Entonces él contaba, era maravilloso oírle, y por eso
traigo este reflejo, casi toda esta biografía está sacada de lo que ellos han dicho, y desde su infancia pues estuvo rodeado de un montón de padres, como él decía, tenía 10 padres y 15 o 20 madres, porque se peleaban, eran todo gente mayor, y él se va a criar con ellos y le van a tener allí como el niño, como el juguete del asilo. Entonces, entre ellos va a tener su primera maestra, doña Aurora, que era abuela del corredor de rallies Esteban Ballín, de allí Colunga, que por cierto estuvo en la escudería de Carlos Sainz, que, por decir algo. Él va a tener un problema de tipo, digamos, va a tener un problema de una mastoidectitis, una enfermedad que le va a dejar sordo en la operación, porque en esa época no había posibilidad de otra cosa. Ahí tenéis una foto de los albergues de asilados. Era una cosa verdaderamente buena, porque no era, digamos, una cosa, no sé, como un asilo de tal, sino que está en un sitio precioso en la mitad de Colunga, al lado del mar, y con el Sueve, la montaña mágica, a la derecha. Y entonces con ellos él va a estar con tanto los hermanos, que era la otra fundación de la familia Montoto, y después de la operación volver al colegio, aunque va a haber problemas después de la guerra civil para que todo eso se mantenga, porque todo el capital que había se va a ir quedando, digamos, muy minusvalorado. Entonces de los ancianos aprendí, fijaros, normas de conducta y sobre todo historias, cantares de antes de la guerra, cuplés y media historia de Colunga. Esto hizo la personalidad de Fidalgo. Fidalgo, ese contacto con los mayores, yo creo que todos los que rescatamos historia familiar tenemos la gran suerte de haber escuchado a nuestros mayores, de haberles querido y que nos aportaran esas cosas. Entonces él decía que era de espíritu calmado, que es cierto, y con fama de listejo. El listejo también lo era. Fue un buen estudiante, con gusto por leer. Dice que su historia intelectual empieza a los 11 años, fijaros qué bonito. Entonces, él se va a encontrar, porque sus desgracias no terminaron ahí. La tía Palmira, esta que estaba, pues a poco de estar allí, ya ves que tenía escasos 10 años, le diagnostican un cáncer de colon, la operan en Oviedo, pero sobrevivió 1 año y pico y falleció. Pero se hizo cargo de él la viuda del señor Montoto, que habían fusilado en la guerra, de Tomás Montoto, y Carmen Isán, que era de origen catalán, pues va a presidir el tema del asilo, lo va a tener allí y le va a conseguir una beca interno en los jesuitas de Gijón. Cuando veamos a Domingo veremos que él también, él no tuvo ese problema tan inicial, tan fuerte de familia, pero también va a conseguir el acceso a la educación, algo que ahora casi la gente pues no llega a valorar. ¿Cómo lo valoró el poder ir? Y dice esa frase preciosa que dice: pasé del asilo al mejor colegio de Asturias. Fijaros, de mendigo a príncipe. O sea, imaginaos psicológicamente para él lo que era poder encontrarse con esos orígenes, digamos, tan duros. Bueno, él tuvo la suerte porque ayudaba a misa, que esta gente era muy católica, y él va a aprender latín y se va a conquistar a los curas jesuitas. Cuando llegaron él sabía cantar, sabía los responsos, el Pater Noster, se lo sabía en latín, y entonces hizo todo el bachillerato becado con sobresalientes y matrícula de honor. Entonces el becario se le exigía una media de notable, ahí va a estar interno, y claro, él tenía que, igual que veremos con Domingo Quijada, tenía que responder, o sea, no era solo estudiar, era estar evaluándose, que sabía que era eso o el abismo. ¿Entiendes? Yo creo que es una cosa muy importante. Entonces él luego va a sacar muy buenas notas, y desde que se murió, cuando le dijeron que había muerto su tía, se dio cuenta que no le quedaba otra cosa que agarrarse a los libros. Ese iba a ser sus salvaciones, y lo hizo. Entonces le consigue Carmen Isán, además de esto, que vaya a estudiar el bachiller superior, y los primeros 4 años estuvo interno, pero los 2 últimos años siguientes pues le mandaban ya, estuvo en la casa de doña Carmen Isán Cortada, que veremos que eso le va a dar un background estupendo, le va a conseguir que él, pues de alguna manera, viva en una burguesía, digamos, de alto nivel. Va a vivir en la casa de Marqués de Casa Valdés, que está pegada a la Cruz Roja, en un chalet con jardín. Tenía una biblioteca estupenda, él admiraba mucho las obras de Pérez Galdós, va a tener esa posibilidad, y empezó a estudiar pues libros y ver libros extranjeros. Dice: me quería como un nieto. Vivían con ella una señorita, pariente suya, una cocinera, una señora de la limpieza y un chofer. Vivía como un señor.
Qué bonito, ¿no? El poder tener y reconocer esa suerte que estaba teniendo. Bueno, pues de ahí pasa, termina el bachiller y otra, digamos, de la familia, una sobrina nieta, doña Carmen Montoto Cuervo, casada con don Antonio Figaredo Seda. Los Figaredo Seda es una familia más importante de Asturias. Vienen de un abuelo, los Fernández Blanco, uno que descubrió que ese quehaceros pone en marcha lo de las minas, creó bancos, etcétera, etcétera. En Mieres son el factotum de Asturias. Y él, digamos, esta familia le va a hijar, a pesar de tener 6 hijos, le van a hijar y tenerle allí. Entonces, como dice él, cuando terminé Preu, me fui con esta familia, que fue mi familia. Vivíamos en la calle Uría, encima del cine Álamo. Tenían 6 hijos, el mayor de 14 años, imaginaos, él era mayor. Fui uno más en cariño. Yo he visto la esquela, dice, cuando fallecieron los padres estuve en sus esquelas como un hijo más. Es verdad, yo lo he visto. Ahí le tenéis a él, era bastante guapete, y al lado está Carmen Montoto. Bueno, pues vamos a ver por qué le hacía luego esto de las recetas, que veremos que era, bueno, os recomiendo que os metáis en Facebook y tal, que vais a disfrutar viendo las recetas que ha hecho, porque él se volcó en este tema. Entonces, esta doña Carmen Montoto Cuervo, que era de raíces asturianas y catalanas, por su tía, era meticulosa, escribió un libro de cuaderno de recetas. Ese libro, que veis que es un libro familiar, lo va a editar una nieta suya, Cristina Jáuregui Figaredo. Y su primo, las fotos son de Carlos García de Arnoceda. Entonces él, como va a vivir en la casa con ellos, resulta que tenía una cocinera que era de Ribadesella, y esta de Ribadesella era una cocinera y él estaba pegado allí, siempre fue buen gourmet, y se pegaba mucho y fue aprendiendo las recetas de ellas, algo fabuloso. Veremos luego la cantidad de libros que él va a hacer, pero él sigue estudiando, no se queda con los libros con la comida, sino que sigue estudiando también la alimentación intelectual. Y en Oviedo va a estudiar químicas, porque entonces no había otra rama, y allí entra en el año 57. El Caserón de San Francisco, sabéis que es la sede de la Universidad de Oviedo, muy antigua, por cierto. Allí tuvo como padre prior, digamos, un poquito de tutor, en ayuda a un catedrático, José Manuel Pertierra, que también era de Colunga. Entonces este era muy gracioso porque le llamaba peronistas, otros siempre le decía, a ver, ¿quién ha quemado aquí? ¿Quién desciende de los que quemaron la universidad en el año 34? En fin, tenía golpes de esos un poco, digamos, fuera de todo. Pero era simpático y tal. Y a él le va a exigir mucho y a su vez él va a cumplir y va a sacar matrícula. Bueno, va a hacer la mili porque su ilusión decía que Fidalgo quería haber sido militar, pero no pudo optar porque la academia, por la sordera que os he contado. Con lo cual la ocultó porque le apetecía hacer las milicias. Claro, hay gente ahora que siempre que rehuíamos el tema de hacer el servicio militar, bueno, pues a él le gustó y fue. Y fue una experiencia para él importante en Monte la Reina, en el campamento que estaba, sabéis, cerca de Toro, en Zamora, está cerca allí, en una parte alta. Además, él siempre fue positivo, es decir, cada cosa de las que hacía le sacaba una visión placentera o un enriquecimiento personal. Ahí lo hace, está en esa zona, además fueron 2 campamentos y encima, como él se lo había tomado en serio, pues salió alférez y el segundo campamento ya estaba de alférez en el campamento. Bueno, pues termina su vida de ahí y veremos cuando veamos a Domingo Quijada vamos a ver otra referencia. De repente él se encuentra, tiene su novia en Colunga y se va a ir le ofrecen en un colegio en Sagún, que es en León, un pueblo también precioso, Camino de Santiago, luego un factotum de un sitio precioso. Y este pueblo estaba un poco a punto de cerrar, le echa una mano a una persona, que estamos hablando de tiempos donde la vida era también difícil. La gente se cree que ahora que toda esa época fue un regalo. Pues no. Y entonces él llega allí con 42 alumnos a punto de cerrar. Bueno, le nombran director, se pone a trabajar fuerte, allí estuvo pues prácticamente 6 años largos, casi 7 años, y va a conseguir un edificio nuevo, sigue existiendo el colegio, y más de 300 alumnos, es decir, que lo reflotó y le fue fenomenal. ¿Pero qué pasaba? Que tenía esta señora que era su alma mater, su novieja de Colunga, entonces pues le tiraba el volver para Colunga. Y era la época, pues ya había terminado, en esa época normalmente cuando empezábamos a trabajar todos, y de verdad pues poco nos casábamos, era otra época diferente.
Entonces él se va a casar con Alicia Alonso Fidalgo, que era de Colunga, llevaban tiempo juntos, se decían Hugo, hoy te quiero y mañana no, o sea que le gustaba desde el principio y siempre se quisieron. Van a tener un hijo, que este hijo va a ser Fidi, el compañero, y la desgracia, digamos, no va a ausentarle, sino que la esposa, el hijo va a morir con 58 años, el 11 de julio de 2023, lo cual va a impactar totalmente en la pareja. De esa pareja luego ella va a morir en agosto del 25 y él va a morir en diciembre. Es decir, que Fidalgo no pudo soportar realmente con un solo hijo estas ausencias. El hijo era un gran fotógrafo, veis, le hicieron una exposición de sus fotografías en la Fundación Álvaro González, que es muy famosa en la zona de Villaviciosa. Y bueno, pues él va a estar luego del pueblo ese de Sagún, saltamos un poco, aunque hemos hecho este interregno de tipo familiar, y va a ser profesor del Colegio de la Inmaculada de los Jesuitas, que es donde él había estudiado. O sea, tiraron de él y volvió allí, como le va a ocurrir, veremos a Domingo, en el sentido de que tira mucho la tierra pequeña. Y entonces volvió allí y aunque ganaba menos dinero, le van a mejorar las condiciones, él era muy habilidoso, iba a conseguir que le den eso. Encima le ofrecieron un buen sueldo, una casa gratis y su mujer que estaba allí, claro. Y entonces se vino a trabajar allí y ya de ahí no se va a mover. Bueno, la vida de Fidalgo, como va a ser la de Domingo, no quiero tampoco en eso ser muy pesado, pero pertenecía a un montón de asociaciones, de física, de química, de cronistas oficiales, química terapéutica, periodistas, etc. Y sobre todo gastronomía. Os he contado la suerte que tuvo de aprender de la cocinera y de su madre adoptiva, ¿no? De Carmen Montoto. Entonces va a tener también un montón de premios, ahí tenéis el de los quesos, pero vamos, pues, cofrade de honor de aquí, de allá. Vamos, yo no tengo este currículum, me da un poco siempre de envidia cuando lo veo, ¿no? Pero maravilloso que lo tenga. Entre otras cosas tuvo el urogallo de nuestro Centro Asturiano de Madrid, por lo cual nuestro Centro Asturiano también reconoce a Fidalgo. Y él va a ser muy espabilado porque va a conocer a Manuel Ramón Fernández, que es otro profesor, y como él había hecho algún libro, él era un estudiante, digamos, que se había esforzado, entonces simplificaba, hacía fácil lo difícil. Y dentro de ese fácil que hacía era hacer cosas de física y de química que fueran importantes. Sabía cómo un alumno medio pues tenía problemas, entonces lo resolvía con eso. Y al conocer a este hombre, que luego al final va a ser catedrático de universidad, pues juntos van a hacer un montón de libros, 150 libros, imaginaos, y pruebas de 1000 problemas de química, 1000 problemas de física, etcétera, etcétera. Es decir, buscó, también era un hombre espabilado, y esto le daba una financiación, digamos, adicional, le daba un dinero bastante, casi ganaba más que con lo otro. Entonces también hace colaboraciones escritas. En 1980 cuenta la anécdota de que estando José Antonio López de Everest una editorial estupenda que la habréis conocido, tenía unos libritos pequeños, yo tenía una buena colección de guías turísticas, se utilizaba mucho en los años 80. Y él le dijo, si me encargas un libro sobre cocina asturiana, me lo prolonga Francisco Grande Cobian. ¿Sabéis quién era Francisco Grande Cobian? El famoso experto en nutrición, originario de Colunga, había estado exiliado, pero él le conocía y conocía mucho a Gloria, a su mujer, y le dijo, yo te lo prologo, no hay problema. Entonces en el 82 saca su primer libro de cocina asturiana, que luego después, pues gracias en la Nueva España, contactos que tenía, concretamente, y la nombro porque es a la esposa Merche Sauras, esposa de Juan de Lillo, que era compañera suya de carrera, le propusieron que escribiera, y durante 30 años estuvo escribiendo libros de cocina. Y he dicho, un montón de libros. Bueno, pues ahí tenéis un poco, colaboraciones en artículos de prensa, a su vez también, como ocurre con la mayoría de los cronistas, pues multitud de conferencias, de actos donde va a hacerlo. Y sobre todo, va a encontrar una compensación, que creo que es la compensación que la mayoría de los cronistas se merecen. En este caso se lo dieron. Es nombrarle hijo predilecto de Colunga. Imaginaos, un niño pues que había nacido en un sustrato que podríamos decir pues muy difícil, y de repente va a ser el hijo predilecto de Colunga, que solamente ha sido Grande Cobian y alguno más, parece que hay 3, hay muchos. Ahí está mi amiga, que dije que la nombraba porque no ha podido venir,
que ha sido la alcaldesa de Colunga, Sandra Cuesta, que también ha querido venir el alcalde actual, pero vamos, se había centrado que hoy había que caer, el mundo se cerraba con los tractores y con todo. Pero ellos le nombran hijo predilecto. Sandra Cuesta, que está ahí, ahora es asesora, ella es del Partido Socialista, y es asesora del presidente de la Junta. Así que dije que le iba a nombrar porque se merece, creo que lo más bonito que pudo hacer fue nombrar a este hombre hijo predilecto, porque se lo merecía. Y bueno, pues él ha fallecido, como pongo ahí, y entonces este ilustre colungués pues se nos va, y yo creo que todos, era un hombre que siempre, en la parte mía, pues yo fui con mis escritos, mis pequeñas indagaciones familiares, que sí eran importantes, pero no tenían marco, y él me ayudó a tener el marco. Incluso cuando lo presenté en el Centro de Cultura, encontró el hueco para venir a hacer mi presentación. Con lo cual, pues yo a Fidalgo hoy tenía que hacer este homenaje. Entonces, vamos a pasar al otro. El otro, esa es la rama, como he dicho, asturiana, que son un 50%, casi digo 25%, porque parte de mi rama de la Balmoral, de Cáceres, pues es también la rama Marcos, también estaba casada con una parte de Asturias y de Colunga, de Pivialda. Así que, por eso digo que tiene más. Pero bueno, a nosotros donde siempre nos conquistó, y yo siempre me considero, aunque de lo que es temperamento mío personal, soy Marcos, me parezco a mi madre, y es la rama de Navalmoral de la Mata. Pueblo precioso donde me han tratado siempre fenomenal. Entonces yo conocí también a Domingo, y Domingo me reconoció a mí, gracias a una prima que tengo por aquí que había contactado previamente, Marinipita, había contactado con él, y entonces yo dije, dame la dirección y voy a ver si este hombre le saco algo tal. Él me acompañó, fue maravilloso, y voy a contar un poco su vida. Es un poco paralela a la que hemos visto, ya veréis. Entonces él nació pues, en una clase media, entonces baja, en la época el padre había estado en la guerra, curiosamente me hizo gracia porque estuvo en el regimiento San Quintín, que también estuvo mi padre. O sea, que al leer su biografía he visto que mi padre había estado para la guerra civil, estuvieron juntos, porque el pobre hizo su mili y volvía para su pueblo, ¿sabéis? Y cuando va a intentar ir al pueblo, pues dice, no, hay una guerra, te ha tocado, y le tocó pues seguir estar en la guerra. Pero más que el hombre, como tenía mucha habilidad para el tema tenían carnicerías y tal, pues le tocó estar de cocinero, y ahí estuvo. Bueno, pero él volvió al final, en el 40 volvió, y vivo, afortunadamente, tuvo 10 hijos, le subieron 6, entre ellos estará Domingo. En esa época, lo digo porque a Dios gracias, en Extremadura los pueblos tienen, mientras que Asturias tiene un problema demográfico terrible, es decir, de la casi triple, casi 10.000, digamos, que tenía cuando mi familia estaba hace unos 100 años en Colunga, ahora tiene 3.000 y pico el concejo, o sea, es algo. Y en cambio, aquí vamos a ver que ha sido más exitoso la demografía. Ahí tenéis la casa y el homenaje, que tuvimos el gusto de conocernos en aquella época, y con Pilar. Ahí tenéis a Pilar y sus 3 hijas, y entonces él nació en la calle Plasencia 13, Domingo. Entonces, desde el principio hasta allí, hasta los 4 años va a ir, como yo fui también, porque éramos coetáneos, casi él era un año más joven que yo soy del 48, él era del 49, y ambos fuimos a lo que era entonces en aquella época, que no había muchos sitios, en los aledaños del ayuntamiento se habilitaba una clase y había un maestrito allí que venía con los párvulos. Bueno, pues eso recurría a él también. Luego, como os decía, va a tener unos maestros, esos maestros maravillosos que había en eso, que gracias a ellos, pues muchos niños, yo también me eduqué en un pueblo, en la provincia de Toledo, y entonces esos maestros nos ayudaban a aprender, a romper ese molde brutote que teníamos, ¿no? Entonces enseñan a leer, a escribir, y entre ellos también él siempre recuerda, porque ayudaba en la casa, en esa época los niños, oye, que te toca esto, que es la siega, tal, no sé cuántos, hay que sacar los animales. Y siempre pues tenía una anécdota muy bonita, decía, yo me sé un nido de tórtolas, un nido, claro, un nido de tórtolas, y entonces esto pues la gente le encantaba, porque eran esas anécdotas, ¿no?, que a veces tenemos la gente mayor. Entonces asistió nocturno, porque claro, con las clases allí, lo difícil que tenía es que necesitabas un poco un complemento, ¿no?
si querías aspirar a más, porque los bastante tenían con aquellos libros, esas enciclopedias que teníamos condensado todo, pero había que intentar tener más. Entonces él lo consiguió, tuvo sobre todo a dos profesores, Ernesto Domit y luego el Cándido Andrés Martín, que va a ser el que le va a conseguir incluso una beca del Pío. El Pío era el Patronato de Igualdad de Oportunidades, que eso conseguía que las clases modestas pudieran acceder a la enseñanza superior e incluso a la universidad. Bueno, pues eso él lo va a conseguir gracias a este señor, le va a conseguir la beca. Estamos igual que en el otro caso, pues lo había conseguido un poquito más fácil, porque tenía, pero hay que trabajar porque tenía que sacar su media de notable, o sea que no era tan fácil el tema. Entonces él tiene que esforzarse, lo va a hacer, y va a sacar el bachillerato elemental en el 64, superior en el 68, en Plasencia, en el Colegio de San Calisto, que entonces regían los hermanos maristas, que ahora también lo he puesto porque hoy día los hermanos maristas también están en Navalmoral de la Mata, o sea que Navalmoral ha ido avanzando. Y él tuvo premio al mejor expediente, ahí le tenéis con sus gafitas y tan serio ahí recogiendo el premio, muy bonito. Y luego pues va a decir, ¿qué estudio? Pues tenía cerca allí la escuela normal, porque no había que estudiar, que ahora hay universidades en todos los sitios, entonces estudiabas lo que tenías más cercano y más posible, no te podías venir a estudiar a Madrid, a un sitio que no, eso, había que hacerlo allí mismo. Entonces perteneció a la segunda promoción, y ahí va a estar en la Escuela Normal de Magisterio, ese edificio tan bonito que veis ahí, que era un edificio que veremos luego después, sigue estando, y se denominaba Colegio de, bueno, EGB, bueno, él va a trabajar luego en el Colegio de la Hispanidad. Y va, en cuanto termina Magisterio, se va a poner a trabajar, pero al mismo tiempo va a alternar con el Colegio Universitario de Cáceres, que sale en ese momento, es decir, se ha cumplido hace poco, en el 23, 50 años. Es decir, no había universidad, pero él coincide que tiene la universidad. Entonces, él siempre inquieto dice hay que matricularse y aquí ahora a por ello. Ese edificio que luego vais a ver ahí era de una fundación muy importante, ese señor de las barbas, era otro catalán que va a dejar en Cáceres un edificio estupendo donde va a estudiar. Y él también era animado, o sea que no solamente esta gente estudiaba, sino que también era divertido y le encanta la música y empieza a aprender el acordeón, con lo cual se va a meter en la tuna, que era una aspiración que teníamos todos los estudiantes que queríamos ligar cuando éramos jóvenes, era estar en la tuna, con lo cual él lo consiguió, otros no lo conseguimos nunca, pero él lo consiguió y lo pasaba muy bien, salvo la noche de los, dice que iba la noche de los sábados y que el gobernador civil había que tener mucho cuidado porque en esa época todo era como muy ordenado, no era el nacional catolicismo y entonces todo era pecado casi todo, entienden, menos respirar. Bueno, entonces él consigue disfrutar y pasárselo muy bien y va a conocer en esas cosas a una señora que está aquí, que va a ser su mujer. Bueno, trabaja en el colegio de GB, en la Hispanidad de Cáceres, ahí va a tener, claro, que cuando terminabas había que ahí no había otra. Y luego en ese trabajo vas a conseguir pues unas ayudas o unos complementos que te van a permitir luego abrirte camino. Él lo va a hacer, dice que le costó mucho el latín y tal, iba a estudiar geografía e historia, le encantaba la historia y dice, bueno, pues voy a completar mi carrera con geografía e historia. Entonces hizo los 2 años primero de los denominados comunes y luego va a hacer el tercero, como veremos, pero el tercero le va a tocar que realmente no le va a dar tiempo y entonces le van digamos, le dan a otro destino, porque el destino que tenía él iba, eso lo tenía aquí, vamos a verlo un poco, no le va a dar la posibilidad, como veremos. Entonces, bueno, ahí he puesto para que veáis la Fundación Balondo, que es la de este señor que os he dicho, que era Fundación Balondo Calaf, que era este catalán, que fue un prócer en la zona de Cáceres, y dejó, entonces, gracias a él, el edificio que dejó, pues en el año 1973 se hace el Centro de Estudios Universitarios de Cáceres, que nos ha aportado gente tan interesante. Entonces, como os decía, se tiene que poner a trabajar y le dan un destino cercano, coge un destino cercano en Hinojal del Campo, que es el pueblo de nuestro querido amigo aquí, Paco Rivero. Bueno, entonces va allí a estudiar, se compra su 600, que es un coche que hemos tenido todos los de nuestra generación, ¿entiendes? Tenemos que tener un monumento a nuestro querido 600 porque nos dio movilidad. Entonces ahora tiene coche, bueno, todo el mundo, pero entonces el 600 tener un 600 era un todo. Se marcha y desde allí pues empieza a estudiar, pero iba por las tardes, se cogía su cochecito,
estaba a 50 kilómetros de Cáceres, y se cogía su coche para ir a ver a las clases, a asistir a las clases. Este pueblo es una zona muy bonita que se llama los Riberos del Tajo, que es una de las lindes de lo que es el campo Arañuelo, que luego veremos que Domingo lo va a trabajar, pero a fondo. Entonces se desplazaba por las tardes, iba allí, fijaros, todo esto también, el sacrificio que supone. Y iba a estar estudiando ese año, pero de repente, como era un pueblo que ya es un pueblo que se redujo mucho, la población tuvo ese efecto demográfico como Asturias, y de repente pasó pues, a quedarse la tercera parte casi, con lo cual pues cerraron o mandaron a otros colegios, y a él tuvo la suerte que le destinaron al puerto de Santa María, en Cádiz. Claro que cambio. Entonces él, que ya estaba ennoviado con Pilar, pues ya Pilar viene de una familia de la Rincón, vamos, de Peraleda, no lo diga bien, Peraleda, de la Mata, que a veces me equivoco con el Peralada, de Gerona. Bueno, Peraleda, si no me mira Pilar y me castiga. Bueno, voy a ser bueno y lo voy a decir bien. Y llegaba allí, su padre era Hipólito Fraile, impartía clases de música, ya va a ser luego también profesora y catedrática del tema de música, sus hijas también, una de sus hijas por lo menos, que tuve el gusto de oír la composición que hizo a piano en homenaje a su padre, y se entrega en la enseñanza primaria en lo que es en el campo Arañuelo y más tarde secundaria Instituto Zaldarán, ¿no? Entonces vemos un poco la familia, sus 6 nietos maravillosos, o sea que afortunadamente, aunque él tuvo realmente, vamos a ver que ha tenido una vida pues corta para lo que es ahora, la tuvo intensa, no solo en lo profesional, sino también en lo que es afectivo y en su familia. Entonces se van allí, se casa, como le ocurrió también a nuestro amigo de Colunga, veis que hay un paralelismo, y se van al puerto de Santa María. Allí es donde tiene su primera hija, y él pues lo recuerda, como es lógico, esos primeros años y casado y tal allí, pues como algo maravilla. Dice que fue muy feliz allí. Entonces él también siguió estudiando y tuvo la suerte de que le ayudó. Fijaros qué cosa más bonita, que a él le ayudaban sus compañeros, en vez de matricularse en Andalucía, le pasaban los apuntes y las cosas sus compañeros, con lo cual consiguió hacer los exámenes, también es un sacrificio. Él iba a examinarse los trimestrales y entonces lo hacía por libre, que se llamaba entonces, no oficial sino libre, pero fue muy feliz, lo hizo. Claro, él tenía una gran valía, pero ¿qué pasa? Que ya aquello pues siempre te tira a la tierra pequeña. Estamos hablando, veis, paralelo con Fidalgo, y necesita volver a su tierra, y ve la plaza, que era una plaza en mi añorado, y digamos siempre, porque mi familia estuvo 200 en Navalmoral, 200 años allí, entonces mi abuelo, todos pues, y entonces él va a llegar allí en el año 77. Ahí van a nacer también las 2 hijas siguientes, hemos dicho que tenía 3 hijas, y fijaros qué bonito lo que dice. Otras 2 joyas que poseo, pues modestia aparte, tengo 3 hijas maravillosas, buenas, trabajadoras, y que han triunfado por ello en la vida. Esto es su gran mérito. Yo diría que esa frase resume lo que a él se habrá llevado al otro mundo, lo más bonito. Pero no solamente se conformó con tener una familia tal, porque estas personas que son amplias, que necesitan esa gran personalidad, la va a hacer también en lo profesional, en la parte de física, daba clases de física y ciencias sociales. Entonces va a iniciar, va a hacer su tesina también. Ahí tenéis una cosa que hacía, porque igual que a nuestro amigo Fidalgo le daba por las recetas y por la comida, lo cual añoramos todos en Asturias, en este caso Domingo le va a encantar el tema de la meteorología y la física. Entonces él va a hacer una tesis doctoral, fijaros qué bonito, va a hacer una tesis doctoral sobre climatología del campo arañuelo, de la percepción popular a la comprobación científica. ¿Qué quiere decir eso? Él venía a su padre, como yo también he vivido, los que hemos vivido en un pueblo, antiguamente no había la AEMET, ni cosa que tal. Aquello era lo que los pastores habían ido transmitiendo del clima, y decían, ahora estamos en el ciclo tal, ahora el viento viene de allí, lluvia, viene de allí, seco. Sabían perfectamente, yo he vivido en un pueblo y sabían esto. Entonces él había tenido esa, digamos, lección práctica de la climatología. Entonces lo que quiso es hacer una tesis de comprobar si esa hipótesis se podía validar con la realidad. Entonces hizo, oye, le echó, porque tuvo que hacer
registros que no había de 10 años por lo menos. En 10 años, 10 años de registros analizando tal para comprobar si esas, digamos, dichos que tenían o esa cultura popular se contrastaba con algo empírico científico. Bueno, también lo hizo que le dieron un premio, es decir, que un premio, ese premio que veis ahí, recibiendo en el año 2013. Luego ya no se conforma y del AGB va a pasar también a la ESO, es decir, estuvo 38 años, 21 en la AGB y 17 en la ESO en bachillerato. Entonces va a pertenecer, se va a mover, bueno, va a ser un factor, un hombre no podía quedarse quieto. Entonces va a originar toda una serie de programas allí, tal como la Semana de Extremadura en la escuela, Juegos Deportivos Extremeños, también va a moverse, va a definir, digamos, él va a subsumirse en lo que es el campo arañuelo, y entonces es esa extensión que os decía estupenda. Va a estar en la ESO, va a hacer sus oposiciones en el año 90-91 y entonces se presentó a las mismas, Geografía e Historia, aprobándolas a la primera. En el Instituto Zurbarán, que va a pasar al Instituto de la Enseñanza Secundaria, al que accede como profesor definitivo de Geografía e Historia en septiembre del 92, hace 33 años. Bueno, él siempre fue una persona, en lo que yo pude conocerle, que nos conocimos muy poco tiempo, pero veo que era un gran, ahí tenéis en Bergen, en lo que es la ciudad hanseática en Noruega, pues un viaje que tiene por ahí una foto que encontré, pero sobre todo él va a ser un gran, digamos, conocedor, admirador y divulgador del campo arañuelo. El campo arañuelo es la comarca natural de Extremadura que va a Castilla-La Mancha, que está muy unida, ya digo, la Algepida, desde Oropesa hasta el otro extremo. Ahí veis los riberos del Tajo a un lado, La Vera, Trujillo, las Villuercas y la Campana de Oropesa. O sea, toda esa comarca tiene una idiosincrasia y una unidad geográfica y, si quieres, cultural también. Y él va a hacer ahí hasta temas de arqueología, bueno, era imparable, ¿no? Entonces le van a nombrar cronista oficial en el año 93, como la Corporación de Navalmoral decidió por unanimidad que sus componentes nos vale cronista oficial de la villa. Él va a estar en la Real Asociación, que como muy bien ha explicado Paco Rivero, pues lo va a conseguir. Fue cofundador y miembro de la Asociación de Cronistas Oficiales de Extremadura y de la Sociedad Arqueológica Extremeña. Siempre había muchos restos arqueológicos en la zona y él va a tener una gran pasión por ese rescate de la arqueología, porque él también, como era un hombre muy abierto también y muy de campo, pues le parecía muy interesante. Y va a iniciar algo muy importante, yo diría que fundamental, que van a ser los coloquios del campo arañuelo. Hasta ese momento en Trujillo había unos campos, unos coloquios muy bien montados sobre el tema de Extremadura, pero él en Navalmoral va a hacer una réplica, digamos, enfocada sobre todo al campo arañuelo. Pues os digo que ese gran le va a deber mucho. Gracias también a que había en Navalmoral hay una fundación Concha de un señor también, un libre pensador, alguien de instrucción de libre enseñanza, debía pertenecer a la masonería ilustre, digamos, y él va a conseguir y va a dejar su patrimonio. Este señor Concha pues va a dejar desde el año 85, va a dejar allí una serie, digamos, de patrimonio para esto, que esto pues es un regalo, como fueron los Montoto en Colunga, van a ser la Fundación Concha en Navalmoral de la Mata. Esa Fundación Concha pues se va a encargar, gracias a ellos, se va a hacer las campañas que se hicieron contra el paludismo, se van a hacer allí, todo esto lo ha tratado y lo ha retratado perfectamente Domingo Quijada durante tiempo. Y nosotros hemos disfrutado de poder observarlo. Hoy día tiene hasta un museo arqueológico, tiene también unos laboratorios, en fin, una maravilla. Y él, como fundador y coordinador de estos coloquios, pues va a invitar a la gente. Además se publican, o sea que es algo que parece que no, pero es muy importante que haya, digamos, ya la última edición fue la 32, la que estuve, sí, ¿no? 32, y Maribí. Pues estuvimos en la última, que ha sido hace poco, la 32, que gracias también a Pilar, que ha cogido el testigo, y también ha seguido un poco con otros en Navalmoral haciendo esto con el ayuntamiento. Estos coloquios son muy importantes. ¿Por qué? Porque se consigue que haya un interés por publicar cosas de la historia y del campo arañuelo. Yo no conocía lo que era el campo arañuelo, prácticamente conocía la zona, pero nunca había habido, hasta que conocí a Domingo,
y luego lo que soy es un lector de lo que ha hecho. Es decir, que yo gracias a él conseguí buscar el marco de mi familia, porque claro, podía hablar de mi familia, pero ¿a quién le interesa esto? Hay que hablar en el marco en que vivieron. ¿Quién me lo dio? Él con sus trabajos. Él daba, como hemos visto también en el caso de Fidalgo, pues el pregón, hay unos carnavales que van a ser, o han sido ahora maravillosos, en Navalmoral, yo no puedo ir nunca, pero no me ha dejado saltar de la iglesia, pero sí me gustaría haber ido. Y entonces tiene una serie de pueblos allí, y él ha hecho siempre pues que podía vestir un poco de medieval haciendo. Son famosos los de allí. Yo me hablaba siempre mi abuelo y mi bisabuelo de los carnavales de Navalmoral. También las fiestas, charlas, coloquios en hogares, residencias para mayores, en fin, donde había algo, ahí estaba él. Puedo dar testigo porque yo fui uno de los que le di la data y siempre lo encontré. Hizo una cosa preciosa. Yo quiero hacer ahí un reflejo. Aparte de eso, que digamos que puedo decir que todos los sitios donde han habido entidades que han hecho cosas se han hecho fenomenal, pero la agenda moral, ¿sabéis que la moral es moral? Viene de, y entonces editada por la Ayuda, pero la hizo él, y es que cada día, aparte tal, pues tienes una cronología perfecta de hechos que habían sucedido, que hechos más importantes habían sucedido en Navalmoral, con lo cual tienes enero, febrero, tal. Bueno, yo me enamoré, a mí me la regaló Pilar y ya me la he estudiado, lo tengo, hasta podría hacer una tesis doctoral. Además, él no lo hacía solo él, es que movilizaba a sus alumnos a que lo hicieran, incluso lo encuadernaron los alumnos. Bueno, ¿qué parte tuve con él? Porque desgraciadamente se me fue enseguida. Yo le aporté un poquito pues, de nuestra familia, que había en el Club Morado, celebraba en el año 2023 los 100 años. Pocos clubes de fútbol pueden presumir de esto y en Navalmoral han podido presumir. Entonces yo pues, le aporté a él que parte de los jugadores, 5 de los jugadores que estaban en ese primer equipo eran los hermanos de mi abuelo. Entonces los Marcos del Fresno. Él enseguida lo cogió, ahí veis. Entonces le aporté por qué habían llevado el fútbol ahí, y es porque habían estudiado en el Real Colegio María Cristina de San Lorenzo del Escorial, donde habían estudiado un poco antes, solo uno de mis tíos consiguió estar con los hermanos Bernabéu, que imaginaos el Bernabéu, la guerra que nos han dado después. Entonces ellos estaban allí y consiguió que aquello pues funcionara. Y entonces pues nos invitaron, el pueblo se portó, y quiero decirlo, tanto a José Luis, que fue el que publicaron el libro que tenéis ahí, y a Domingo nos consiguieron luego, nos dieron un homenaje, un título de estos de agradecimiento a la familia, lo cual para mí pues fue muy emocionante el día que fui a recogerlo. Y bueno, ¿qué otras cosas ha hecho? Pues bueno, Domingo hacía casi todo. Y entre otras cosas hizo el himno de música, que no lo voy a poner hoy porque si no vais a decir que voy a ser muy pesado. Pero tiene el himno que lo podéis ver perfectamente en YouTube, el himno y muy bonito, por cierto. Entonces también fue colaborador de varios periódicos, El Moralo, el Diario de Navalmoral, El Mirador, pues él estaba en cualquier cosa que había, porque él le decías algo y ya te estaba... Vamos, yo la primera vez lo cité en una gasolinera fuera del pueblo, porque yo iba para Portugal, y ahí me vino, y ya digo, tuvimos, digamos, un flechazo intelectual, lo que pasa que desgraciadamente se me fue muy pronto. Así que digo, y quiero con ello a estos dos figuras, en este caso a Domingo también, decir adiós a un hombre bueno, sabio y gran amigo. Gracias por vuestra asistencia. Si queréis decir algo o os apetece algo, me lo decís.